Bien, vamos a hacer este video sobre este texto de Weber, que es la política como vocación. Hice algunos videos ya con unos gráficos, ahora voy a utilizar el pizarrón. Pero básicamente va a tratar de lo mismo, y ya que tengo la experiencia de esos videos que hice, que duraron casi entre dos partes, casi una hora, ahora voy a aprovechar de hacerlo un poco más sintético y poder rescatar lo más importante de este ensayo, o de esta conferencia, que son dos conferencias. Una es el político como vocación y otro es el científico como vocación, y se publicaron en el libro Político y el Científico, ¿no? Es una conferencia de 60 páginas. En esta conferencia está la definición más famosa que tenemos de Estado, que es que el Estado es una comunidad humana que se atribuye con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física. Bueno, allí está, en este texto está esa definición de Estado. El Estado como el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un determinado territorio. Bueno, esto lo publicó en 1919, antes de morir. Esta conferencia la hizo en 1929, luego se publicó posteriormente. Podemos inscribirlo dentro de lo que es la sociología de la dominación o la sociología del poder. Le sirve tanto a los científicos políticos como a los sociólogos este texto, y sigue siendo un texto clave para describir el siglo XX, como ya lo vamos a ver. Bueno, la primera definición que da Weber en este ensayo, en esta conferencia, es sobre la política. Dice que la política es el estudio sobre la influencia sobre la dirección de una asociación política. O sea que es la influencia sobre la dirección, la posibilidad de dirigir o de determinar, de tomar decisiones dentro de una asociación política. Llevarla hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eso es la política. Es decir, del Estado, porque el Estado es la mayor asociación política que conocemos. También hay otros. Puede haber la política de un municipio, y también es la influencia sobre la dirección política que se toma dentro de un determinado municipio. Pero en el caso que lo estudia Weber, lo más importante de todas es sobre el Estado, que es la del Estado-Nación, porque justamente está esta influencia sobre la dirección de la asociación política, o esta influencia sobre el poder, básicamente. Esto es, la política sería entonces el acceso al poder, a tener poder y a parcelas de poder dentro de un territorio dado. Esto, bueno, ya lo sabemos que los estados funcionan en una nación, ¿no? Luego en otra jurisdicción dejan de funcionar, y lo que es legítimo, el líder legítimo de un territorio deja de serlo en otro territorio. Luego nos dice, el Estado es una comunidad humana o una organización humana que se atribuye con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física. Bueno, así que tenemos el Estado como una herramienta que nos permite utilizarlos como dentro de la política para obtener poder y desplegarlo sobre otros hombres, ¿no? El Estado entonces es una herramienta, es como si fuera un arma, ¿no? Quien tiene esa arma tiene poder sobre los demás, sobre la influencia de los demás. Ya Weber había definido poder como poder en economía y sociedad como la posibilidad de influir en la voluntad de los demás, aún pese a la resistencia de los demás. Si los demás quieran o no, sean fuertes, sean violentos o no sean violentos, o sean muchos o pocos, frente a esa resistencia yo impongo mi voluntad, mi propia voluntad, la mía o la de mi grupo político. Eso sería poder, ¿no? Bueno, el Estado lo que logra es eso, es poder sobre ¿quién? Sobre todos los habitantes de un territorio, sobre todo el cuerpo médico de un territorio, sobre todo el cuerpo educativo, sobre los profesores, los alumnos, los niños, las familias. Esto es lo que logra el Estado, sobre
los conventos, o sea, los grupos religiosos, también sobre los partidos políticos. Y bueno, eso tiene el monopolio, o sea que no hay una competencia de la posibilidad de que haya dos que manden, ¿no? Manda uno solo. Eso es lo interesante. Y bueno, entonces, ¿qué dice? Además define el Estado como de otra manera. El Estado, dice Weber, es la dominación de unos hombres sobre otros. Entonces, bueno, llegar al poder, llegar a obtener parcelas de poder en el Estado nos posibilita tener dominación sobre otros hombres. Poder movilizar a los trabajadores, a una parte de los trabajadores a determinadas obras, movilizar el ejército o movilizar todo el cuerpo educativo y los integrantes del sistema educativo hacia una determinada dirección, hacia una determinada política. Obviamente que no es un poder absoluto, pero el Estado me da esa posibilidad de dominar la voluntad de los otros. Y bueno, de aquí viene entonces lo que es la lucha política. La lucha política para Weber es una lucha por el poder. Y esa lucha por el poder se da en una lucha por el mayor acceso al poder del Estado, no al menor poder del Estado, no a destruir el Estado. Serían grupos políticos que pujan para destruir el Estado, sería imposible, ¿no? Puede existir como grupos muy reducidos, pero no es esa la finalidad. Siempre la finalidad incluso es tener el Estado para tomar determinadas medidas, que aunque yo crea que son contra el Estado, en realidad uso el Estado para tomar medidas en lo que sería en contra del Estado, ¿no? Igualmente necesito del Estado. Y además de eso, es una imposibilidad escaparse del Estado, como lo vamos a ver luego. Es una jaula de hierro, como lo dice Weber, ya lo determinó de esa manera. Luego, bueno, la dominación de unos hombres sobre hombres, tenemos que hacernos, Weber se hace tres preguntas. ¿Cómo es posible la dominación? ¿Por qué obedecen los hombres? ¿Y cómo logran mantener su dominación los poderes políticamente dominantes? Se hace esas preguntas, que es una cuestión de, bueno, una pregunta sobre el poder. ¿Por qué el poder se puede ejercer sobre unos sobre otros? ¿Y por qué hay hombres que la aceptan, ¿no? Bueno, dice Weber que hay tres tipos de dominación. Tres tipos de dominación, son los tres famosos tipos de dominación, o tres tipos de legitimaciones de la dominación. La legitimación de la dominación en una sociedad, en un Estado, se da por la autoridad tradicional, la carismática o la legal. Son que, como sabemos, Weber usaba mucho los tipos ideales. En la democracia moderna lo que se combina mucho es la carismática y la legal al mismo tiempo. Y luego, bueno, en pequeña proporción también la tradicional. La tradicional se corresponde, bueno, con el mundo del antiguo régimen, la Edad Media, o los países monárquicos, teológicos. Quizás tendremos que salir un poco de Occidente para encontrar todavía ese tipo de autoridad que domine el Estado, ¿no? Porque nosotros tenemos autoridad tradicional, pero que no llega a dominar el Estado. Sí puede tener influencia sobre determinadas comunidades religiosas o comunidades determinadas barriales o grupos étnicos, etc. Pero bueno, la que más va a interesar a Weber es la autoridad carismática, que es la autoridad propia de la política en una democracia moderna y en un Estado moderno, que es casi igual a decir Estado burocrático. Lo que más le va a interesar es la autoridad carismática. Luego, la autoridad, sin duda la autoridad legal, que es una cosa, viene con la otra, ¿no? Pero la autoridad legal es justamente como se llama el ensayo, la política como vocación. ¿Quién va a ser el político como vocación? Y el político profesional, el que despliegue la autoridad carismática, el que se haga obedecer
y el que puede a su vez utilizar ese poder contra los demás por su carisma. Por su carisma, que es su vocación política, que su vocación política además es ser conductor de hombres, que no cualquier persona decide ser o descubre que él puede ser un conductor de hombres o conductor de voluntades, una persona que puede dirigir a millones de personas a través de los medios o de miles de personas o en una determinada plaza en un barrio a centenares de personas. El que puede conducir la voluntad de esas personas descubre su voluntad política. Entonces, bueno, se convierte en un conductor de hombres, o sea que es una parte de heroísmo, de carisma y de personalidad. Heroísmo no en el sentido tradicional, antiguo, de la literatura heroica, pasada, siglo XIII, XII, ni de las historias de Alejandro Magno, ni de Carlos Magno, sino que estamos hablando del heroísmo en un mundo racionalizado, en el mundo actual, del siglo XX, del siglo XXI y del siglo XIX, un mundo racionalizado, el heroísmo en el mundo urbano, que es un heroísmo que tiene otras características, ¿no? Es aparecer en los medios, hacer declaraciones políticas interesantes que despierten la voluntad de los demás y ir contra algo también, ir contra un poder incluso establecido, o con el poder establecido ir contra otro poder, mediano poder que queremos destruir o queremos negociar. Este sería también el líder sindical. El líder sindical y el líder político es más o menos es la misma base, ¿no? Bueno, y luego de eso llega la autoridad legal. Después del carisma se cristaliza en el mundo racionalizado actual en una legitimación legal a través de las normas, ¿no? Establecemos que este es nuestro líder por tal y tales leyes, bueno, y esa es otra forma luego de dominación. Luego simplemente se aplica por un régimen legal racional y a través de normas. Ya no solamente aceptamos el poder de una autoridad carismática, sino que esa autoridad carismática, aunque ya no nos guste y aunque incluso pierda el carisma con el tiempo, la obedecemos por su fundamento legal o racional. Bueno, además dice Weber, cómo es posible la dominación y por qué obedecen los hombres y cómo logra mantener su dominación los poderes políticamente dominantes a lo largo del tiempo. Y bueno, porque dice Weber, hay una dominación organizada. Este es un concepto muy bueno, que es el que nos va a acercar luego al concepto de burocracia o de Estado burocrático. Hay entonces una dominación organizada en el Estado y además continuada en el tiempo, que está garantizada por un personal administrativo, y este personal administrativo va a trabajar para el jefe carismático, para la autoridad carismática o la autoridad política, ese personal administrativo. Entonces el que se hace cargo del Estado se hace cargo de todo el personal administrativo, esto es todos los expertos en medio ambiente, en territorio, en fin, pero que no tienen poder ni voluntad política. Forman parte de un personal administrativo que integra una dominación organizada. Luego, bueno, la vocación política es la base de la dominación carismática. Esto solamente algunos hombres lo descubren, son los hombres las personas carismáticas que descubren que pueden aspirar a vivir de su trabajo. Es decir, si habláramos de economía, es la persona que descubre que puede vivir de vender ladrillos o de vender productos de barracas, productos de construcción. Bueno, el político descubre que puede vivir de político, de conductor de hombres. Esto sucede en un momento de reuniones estudiantiles, ahí se despierta la vocación política y uno descubre que puede conducir a la voluntad de un cuerpo político de estudiantes, luego de un grupo más grande, un grupo político, también en el sindicato o en los grupos de trabajadores,
o si no, directamente hablándole a la sociedad civil, ¿no? Por determinados canales. Uno descubre que puede dedicarse como vocación a la política y además de eso aspirar a vivir de eso, que eso es lo que más le va a interesar ver, que el político profesional, el que descubre la vocación política, empieza ya a formar parte de este estado burocrático moderno y a manejar el personal administrativo de esta dominación organizada para a su vez fundar sus propias bases, ¿no? Que pueden ser, sus finalidades pueden ser altruistas o egoístas, no importa, ¿no? Las finalidades de un político a veces se confunden, las egoístas y las altruistas son un poco de ambas, ¿no? Eso no importa, pero como sea, eso lo conduce a ser un político profesional. Este político que dice, puedo aspirar a vivir de mi trabajo, a vivir de político, lo convierte en un político profesional. Un político que sirve para negociar poder, ¿no? Lo llamamos dentro de nuestro partido, nuestra organización, a nuestro político que representa nuestros intereses, que pueden ser los del rubro de la venta de bebidas, por ejemplo, y de otros ámbitos, porque el político tiene que abarcar bastantes ámbitos, ¿no? No uno solo. Bueno, ese dice, puedo vivir de la política. Y de este mercado. Puede vivir, esto que es lo que le interesa ver, dejamos en el Estado moderno y con la autoridad carismática, dejamos de vivir para la política, el que vive para la política, que solamente el rico y el rentista podía hacerlo, solamente el terrateniente o el noble podía hacerlo, ahora cualquier plebeyo o cualquier incluso empresario, porque más o menos para el Weber es lo mismo, ser obrero o empresario es lo mismo, es dedicarte a la política exige que dejes tu actividad de albañil o dejes tu actividad de emprendedor, ¿no? Y te conviertas en político que vive de la política. Y a su vez, bueno, ese partido, ese político crea luego un partido con una maquinaria política sumamente interesante y sofisticada, con periodistas, con personal administrativo, funcionarios administrativos que están dentro del personal administrativo, algunos que son continuos, continuos formadores de la burocracia del Estado y otros que son móviles, y a su vez el político tiene que repartir poder entre sus leales, formando parte de alguna manera de esta dominación organizada. Entonces un político puede poner a 25 personas muy importantes en determinados círculos para asegurarse la dominación organizada y asegurarse que unos hombres dominen a los otros y que unos hombres obedezcan. Luego de esto, bueno, sería el Estado. Con esto surge el Estado moderno, con este tipo de dominación carismática y legal. Y el Estado moderno es casi igual a decir Estado burocrático. Y el Estado burocrático, además, va a decir Weber, es un expropiador serial, se me ocurre decirle ahora, del poder político, un expropiador total del poder político de la sociedad civil. Le quita poder a algunas comunidades locales, le quita poder a grupos que manejan armas, a personas que quieren hacerse cargo de la educación, a las iglesias, a todos los poderes intermedios. Si aparece un grupo anarquista que quiere controlar un determinado fuente de energía, industria, una determinada localidad y quiere armarse, que lo hizo en algún momento, ese tipo de organizaciones existieron. Bueno, que el Estado moderno cuando crece y crece su burocracia expropia ese poder, es un expropiador notable del poder político de la sociedad civil. Por eso, bueno, la sociedad civil luego queda débil frente al Estado, ¿no? Y acá es cuando sube relevancia el político y el que sabe manejarse en política. Así que esto es lo que sostiene Weber. Ya que tengo algunos minutos, a ver si podemos agregar un concepto interesante más. Este es un ensayo de 60 páginas, más o menos,
Y lo que trata, bueno, es esto. La personalidad carismática es obedecida, no por tradición, no porque rompe con la tradición, ni tampoco por algo legal, porque tiene un estatuto. Lo obedecemos solamente por la manera de desenvolverse. Luego, el personal administrativo siempre para esta dominación organizada tiene que tener honor social y determinados premios materiales, ¿no? Que son los que el político tiene que asegurar de alguna manera. Y eso fortalece a su vez el Estado burocrático. Por eso los funcionarios administrativos siempre le sacan una ventaja con respecto al empresario, al trabajador normal. Incluso pueden comportarse hasta como empresarios en algún punto, si llegan a manejar determinados medios administrativos. Luego dice Weber que esto es lo más interesante, que el Estado burocrático es la característica del Estado moderno. Es decir lo mismo, cuando decimos modernización estamos diciendo burocracia o crecimiento del Estado burocrático. Cuando en el siglo XIX en Europa y en América Latina se hicieron reformas a favor de una educación única que creó además el Estado Nacional y la idea de nación, eso se hizo a costa de una modernización que creó una gran burocracia, ¿no? En el caso de Uruguay, las reformas educativas del siglo XIX tendieron a hacer un Uruguay entero homogéneo con una idea nacional, ¿no? Y a su vez quitó el poder, esto es lo que se refiere al expropiar el poder político. Esas reformas educativas nacionales quitaron poder a las comunidades locales. Ya incluso luego de eso el Estado pudo decidir desarmar a la población, decidir desde a qué edad vamos a ir a primera educación, a la segunda educación, que sería primaria, a la educación secundaria, etc. Bueno, y aparte el Estado moderno, dice Weber, el Estado moderno establece una completa separación entre el personal administrativo y los medios materiales de administración. Esto sería como en términos marxistas, en el sentido de que los obreros no son dueños de los medios de producción, ¿no? Bueno, esto es lo que hace el Estado. Hace que el personal administrativo, el personal burocrático y el funcionario asalariado no sea nunca dueño de los medios administrativos, como si podría serlo, por ejemplo, una comunidad anarquista armada, tanto sea de derecha o de izquierda, que controle un río, controle un recurso, controle una fuente de energía y a su vez esté armada y a su vez tenga sus propios sistemas de educación. Bueno, el Estado expropia ese poder político y se lo queda y lo separa. Entonces el personal administrativo nunca es dueño de los medios administrativos, no es dueño el profesor, el director de escuela, no es dueño de la escuela, no es dueño del instituto de secundaria, el médico no es dueño de los establecimientos que les da el poder burocrático. Así que eso es lo que hace el Estado, es separar el personal administrativo de la posesión de los medios o los medios materiales de administración, o sea, edificios y todo eso. Eso es sumamente interesante, que es lo que logró la modernidad. Por eso entonces decir modernidad, por eso también decimos que Weber como Simmel son los grandes teóricos de la modernidad. Entendieron el siglo XIX y comprendieron el XX. Y bueno, y en este mundo todavía estamos. Aunque hablemos de posmodernidad, esto no está superado de ninguna manera. Y bueno, luego en el libro, en este ensayo habla también del periodista, cómo utiliza un medio de prensa y un periódico en función de un político. Bueno, estudia todo eso también, ¿no? Cómo se relaciona prensa, periodista,
personal administrativo, funcionario asalariado, jefe político, política, sin importar la tendencia, ¿no? Desde liberales hasta conservadores y progresistas. Y bueno, y también incluso lo podríamos aplicar a una dictadura, pero ahí habría que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Pues si vamos a estudiar una dictadura y la dominación y la legitimación en una dictadura.